Muy buenas tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su canal de enseñanzas bíblicas. En esta ocasión estaremos hablando con ustedes acerca de la fe para pedirle a Dios y recibir de Él. Yo soy Edwin Chaverra y esto es Hablemos de Salvación. Y ya para empezar debemos saber que la fe para recibir de Dios consiste en creer firmemente en nuestro corazón que lo que le pidamos al Señor será hecho. Porque si pedimos al Señor teniendo duda o incredulidad en nuestro corazón, el milagro que nosotros necesitamos que se dé no se dará. Eso mismo nos lo ratifica la Sagrada Escritura y les vamos a hablar en dos ejemplos. Ejemplos de credulidad y ejemplos de incredulidad para que sepamos cuándo opera la incredulidad en nosotros los hombres y cómo hace el poder de Dios para alejarse de nosotros. Y de esa misma manera cómo opera el Espíritu de Dios para hacer que las cosas que tú quieres sean. Y nos vamos al libro de Mateo. Y dice la Sagrada Escritura: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y dice la Sagrada Escritura que no hizo allí milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiere decir esto que cuando en nuestro corazón realmente no hay una fe para creer que las cosas de Dios se pueden manifestar, no se manifiestan. Aún el Espíritu de Dios esté andando en nuestro alrededor, porque siempre tanto el Espíritu de Dios como el del diablo anda en alrededor de todos los hombres. Continuamos en las Sagradas Escrituras en el libro de Marcos. Y nos dice el libro de Marcos que hubo un instante en el cual un padre de familia lleva a su hijo, no al Señor Jesucristo, sino a los discípulos que estaban en ese lugar, para que ellos pudieran expulsarle el demonio. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, nos dice la Sagrada Escritura que les pregunta que qué disputaban con ellos. En ese instante el padre de familia le narra al Señor Jesucristo todo lo que había acontecido y cómo sus discípulos no pudieron expulsar el demonio. Y dice el Señor, y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Significa que los discípulos del Señor y el padre de familia eran incrédulos. No tuvieron la suficiente fe para creer fervientemente en su corazón que simplemente con creer en el Señor y pedirle lo que necesitaban, el poder de Dios operaría. Porque no es el hombre quien hace el milagro. El hombre simplemente en ese momento puede ser el instrumento que Dios toma para que el milagro se dé. Después que el padre de familia le narró al Señor todo lo que había acontecido en la vida del muchacho, el Señor le dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree, todo le es posible. O sea, para recibir de Dios simplemente el hombre debe tener una fe ferviente en su corazón de creer que lo que se le pide al Señor, el Señor lo hará. No opera de la misma manera para la salvación, pero sí para recibir favores de Dios, sea en sanidad o sea en cualquier situación que tú quieras que Dios te ayude. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. En ese instante el padre de familia reconoció que había una incredulidad en el corazón de él, la cual llevó a que el milagro que podía haberse hecho a través de los discípulos no se diera. Y de la misma manera, como no había fe suficiente en el corazón de los discípulos, tampoco se podía dar el milagro. Ahora pasamos a leer en la Sagrada Escritura cómo nos narra la Sagrada Escritura casos en los cuales la fe fue tan fuerte que hizo que el Espíritu de Dios operara para que el milagro se diera. En ese momento también nos vamos al libro de Mateo. Y leemos el pasaje bíblico de el centurión. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado.
Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va. Y le digo al otro: ven y viene. Y le digo al otro: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, el milagro operó sin que nuestro Señor Jesucristo llegara a donde estaba el enfermo, porque simplemente con creer fervientemente en su corazón y dando la orden el Hijo de Dios, porque la fe que había en él era inquebrantable, los ángeles que estaban al servicio de Dios, puestos en la tierra para que obedecieran el mandato divino, fueron y cumplieron la misión encomendada. Eso mismo fue lo que le quiso decir el centurión, que reconoció que asimismo como él tenía hombres bajo su autoridad y le decía a este que lo hiciera y lo hacían, asimismo todos los ángeles de Dios estaban al servicio de su Hijo. Luego entonces simplemente con él pronunciar la palabra, los ángeles que estaban al servicio de Dios irían y cumplirían la orden que había sido dada por el Hijo de Dios. En este instante continuamos narrando en el libro de Mateo y vamos a leer con respecto a un pasaje donde el Señor le retorna la vista a dos ciegos. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea que si lo que había en ellos realmente no era fe, el milagro no se daría. Pero como había una fe ferviente en su corazón en creer que ese era el Hijo de Dios y que conforme a la voluntad de Dios podía Dios actuar para regresarle la vista, el milagro se cumplió. Por eso nosotros le estamos diciendo que todo lo que tiene que ver con la fe debemos de tener un anhelo ferviente en nuestro corazón, que simplemente con pedirlo al Señor y disponernos en nuestro corazón en obedecer, Dios operará para con nosotros. Continuamos con otro pasaje bíblico en el mismo libro de Mateo, un pasaje bíblico que tengo que reconocer que me gusta mucho, el cual tiene que ver con la mujer cananea. Y nos dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, fuera del pueblo de Israel. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Significa que no importaba de dónde fuera la persona, simplemente con tener la fe ferviente en su corazón de creer que el Hijo de Dios era poseedor de todo el poder para conceder el milagro, el poder de Dios actuaría a través de él para que el milagro se diera. Y no solamente el Hijo de Dios, porque muchos profetas, muchos hombres que fueron justo delante de la presencia de Dios, sirvieron de instrumentos de Dios para que el milagro se diera. Y entre estos podemos contar muchos hombres los cuales Dios utilizó de instrumentos para crear o dar un milagro. Tanto en los tiempos pasados como en estos tiempos. En todos los tiempos de la faz de la tierra el hombre puede tener una armonía con Dios y Dios utilizarlo como elemento para que su voluntad se haga.
Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros, con nosotros también. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y no nos podemos despedir sin antes pedirle que se suscriban al canal, le den a la campana para estar al tanto cada vez subamos una enseñanza. Nos dejen un me gusta porque de esa manera seguimos creciendo en esta plataforma. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso esté con todos vosotros y con nosotros también. Amén.